Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy, en conjunto con mis compañeros del grupo 7, vamos a indicarles la actividad que tienen que realizar con el tema de funciones matemáticas. En primer lugar, vamos a definir qué es una función matemática. En ocasiones se suelen confundir con el término relaciones matemáticas. El objetivo de aprendizaje de esta clase, pues, es conocer el concepto fundamental de una función que está presente en muchas situaciones en la vida real. Además, los estudiantes tienen que familiarizarse con términos como dominio, rango e imagen y pueden describir y analizar cómo se comporta una función. Para empezar, vamos a observar y analizar la diferencia entre una relación y una función. Ustedes pueden comprobar que tenemos dos gráficos ahí, ¿no? Dos diagramas sagitales. El que está a la izquierda es una relación y el que está a la derecha es una función. Ustedes podrán decir sí, pero son muy similares. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En una relación matemática, un conjunto inicial se relaciona con un conjunto final y no interesa cómo están relacionados, si un elemento se relaciona con dos, se relaciona con tres, etcétera, ¿no? No interesa cómo están relacionados, quién le corresponde a quién. Entonces dice el concepto, una relación matemática trata de la correspondencia que existe entre dos conjuntos. A cada elemento del primer conjunto al menos le debe corresponder un elemento del segundo conjunto. No hay problema si está asignado dos. Por ejemplo, el lápiz de color amarillo, ustedes observan aquí que pinta a dos perritos de color amarillo, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, no hay límites para que se relacionen los elementos del primer conjunto con el segundo conjunto. En cambio, en una función sí hay una condición que se debe de cumplir. ¿Cuál es esa condición? Que cada elemento del primer conjunto, donde están los animalitos dibujaditos, ¿no? Y acá están en letras, solo debe estar asignado a un elemento del segundo conjunto. Es decir, este perrito dibujo está asignado a su palabra perrito y solo a uno. Este pez está asignado solo a su palabra pez. Y de la misma manera, este crustáceo, este cangrejo, está asignado al que está acá. Cada animalito del primer conjunto solo se le asigna a un elemento del segundo conjunto. Entonces, esa es la diferencia entre una función y una relación. Para que quede claro o reforzar este concepto, vamos a leer el siguiente ejemplo. Supongamos que cada caballero necesita una novia, dice, por lo que tiene que elegir a una pareja. Aplicando el concepto de función, cada caballero, como somos fieles, como debería de ser, aplicando valores, solo deberíamos escoger una novia. Si elige dos novias, además de ser infiel, ya no se aplicaría el concepto de función, porque recuerden el concepto, cada elemento del primer conjunto que se llama dominio, que es donde están los caballeros, solo deben elegir a un elemento del segundo conjunto, que es el rango o recorrido. Y observamos, Luis elige a Bella, solo eligió a uno, está correcto. José eligió a Norma, solo eligió a uno, está correcto. Pedro eligió a Ana, solo eligió a uno, está correcto. Y Andrés solo eligió a Norma, solo eligió a una, está correcto. O sea, se cumple el concepto de función. Entonces nos dice en la lectura abajo, se cumple que cada caballero eligió solo a una dama. Ojo que aquí hay un caso, ¿no? Se da el caso de que a Norma le eligieron dos caballeros, pero eso sí puede pasar. Norma está en el segundo conjunto. Ella le eligieron dos, pero el concepto se mantiene, porque una función es una relación en la que cada elemento del dominio, que es el primer conjunto, solo debe estar asignado un elemento en el rango, entonces se cumplió. Entonces aquí ustedes van a analizar si los conjuntos son funciones o no son funciones. Esto está dentro de las actividades que tienen que enviar, que se les da el documento especificado en la plataforma, las cuatro actividades que tienen que hacer. Esta es la primera, tienen que hacerlo en un documento en Word. Entonces yo les voy a ayudar con el primero, ¿no? Veamos aquí en este primer diagrama sagital.
este elemento que está aquí solo está asignado a 1, se cumple. El segundo elemento también está asignado a 1, se cumple. El tercer elemento del conjunto inicial está asignado a 1, se cumple. El cuarto elemento del conjunto inicial, que es el dominio, está asignado solo a un elemento. Por lo tanto, este primer gráfico es función. Ustedes tienen que colocar el resto, sí o no, son funciones, y agregar dos ejemplos, ¿no? Para cumplir con la actividad número 1. Ahora, hay diversas formas de representar una función. Y ahí están todas las formas, ¿no? Una representación verbal, una fórmula, que es la representación algebraica, un diagrama sagital, tabla de valores, se puede también presentar como pares ordenados, y en una gráfica en el plano cartesiano, ¿no? En este ejemplo dice la representación verbal. Define una función que devuelva el valor duplicado de los 5 primeros números naturales. ¿Quiénes son los 5 primeros números naturales? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces la estoy describiendo. ¿Qué necesito de la función? En la fórmula tengo que algebraicamente representar cómo yo valido eso, que sea el doble de estos números. Por lo tanto, las fórmulas, yo digo X, que va a representar los números naturales, los voy a doblar. Por eso le pongo 2X, porque representan el doble. En la tabla de valores yo coloco los números naturales, que son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, que vendrían a ser la entrada o el conjunto inicial, y la salida o el conjunto final debería ser el doble, ¿no? Entonces el doble de 1 es 12, el doble de 2 es 4, el doble de 3 es 6, el doble de 4 es 8 y el doble de 5 es 10. Estoy validando que se cumpla esta definición. Y en el diagrama sagital, pues son dos círculos donde a la izquierda están los elementos del dominio y a la derecha están los elementos del rango recorrido, y están asignados el 1 con el 2, 2 con el 4, ¿no? Y así sucesivamente. Lo mismo lo puedo representar como pares ordenados, ¿sí? 1 con el 2, 2 con el 4, 3 con el 6, 4 con el 8 y 5 con el 10. ¿Sí? Ahora nos falta ver la otra representación, que es en el plano cartesiano, ¿no? En el plano cartesiano yo también represento los puntos, que era el 1 con el 2. Aquí está. Cuando x vale 1, llévale 2. El segundo punto es cuando x vale 2, llévale 4. Aquí está, aquí es el punto B. El punto C es cuando x vale 3, llévale 6. Y así sucesivamente. El punto D, 4, 8. Y el último punto es 5, 10. Entonces, yo puedo graficar la función también en el plano cartesiano. Y aquí está la segunda actividad que ustedes tienen que realizar. Si la actividad consiste en representar la función de las diversas formas revisadas, ¿no? Representación algebraica, el diagrama sagital, tabla de valores, pares ordenados y gráfica, ¿no? Éxito con esta actividad. Ya aquí ya se da la representación verbal. Te dice que defina, pues, la siguiente función para este ejercicio, ¿no? Los primeros números pares positivos, los 5 primeros, 2, 4, 6, 8, 10. Y tiene que disminuirse en 2 el valor. Como sería la fórmula, ustedes tienen que determinarla, ¿no? Bien, continuamos. Una función es como una máquina, ¿no? En una función ingresa un valor. Vimos hace un momento que el valor se doblaba. Entonces, hay una fórmula que me hace el cambio y me devuelve una salida. Hace un momento vimos que ingresaba el número 1 y se doblaba. Entonces, 1 ingresa, la fórmula se multiplicaba por 2 y salía el número 2. Si ingresaba el número 3, la fórmula hacía que se doblara, 2 por 3, 6, y salía el número 6. Entonces, a eso se le llama evaluar una función. Repito, la función se puede considerar como una máquina que transforma un número, que es la entrada, mediante una fórmula y devuelve otro valor que se le conoce como salida, ¿no? En este ejemplo te dice que vamos a comprar boletos para un concierto de Luis Miguel y el valor del boleto está fijado en un valor de $15. Entonces la entrada será la cantidad de boletos que queremos comprar y la salida el valor a pagar. Entonces si yo quiero comprar el número de entradas, yo no conozco, eso representa la entrada. Entonces, por eso la fórmula va a ser y es igual a 15x. La variable y se la puede representar como fx, que es notación de función. Por lo tanto, la fórmula sería f de x es igual a 15x. ¿Por qué 15? Porque dice que 15 vale cada entrada. Y x es el valor que va a ingresar. Vamos a ver en la siguiente diapositiva qué pasa. Suponiendo que yo quiero comprar 5 boletos, entonces yo digo, ok, la entrada va a ser 5. ¿Y cuánto tengo que pagar? Ahí ya viene a la máquina que me devuelve el resultado, ¿no? Entonces, aquí indicamos, va a ingresar el número 5. Aquí la X va a valer 5, la colocamos dentro del paréntesis y reemplazamos las X por el valor de 5. Multiplicamos 15 por 5, 75.
estamos indicando aquí entonces es que cuando ingresó el número 5, salió 75. En el contexto, ¿qué significa? Cuando se compran 5 boletos, van a pagar $75. Si yo compraría 3 boletos, ya X no valdría 5, X valdría 3. Y sería 15 por 3, que sería 45. Así funciona, ¿no? Es como una máquina que me cambia y espera que ingrese un valor como una computadora y lo procesa mediante una fórmula y te devuelve una salida. Aquí hay otros ejemplos que ya están hechos. Ustedes analizan aquí para ver cómo se está evaluando estos valores de entrada, 0, 1 y 2, 0 en la función x al cuadrado menos 1, ¿no? Le da la fórmula e ingresan esos valores. Aquí está la actividad número 3. Tienen que dar clic en el enlace de Khan. Dan clic aquí. Esto los va a llevar a el enlace está en la plataforma, en el aula virtual. Los va a llevar a un test donde van a desarrollar 4 preguntas y pues hacen la captura de pantalla que han respondido bien, van a sacar el 100%. Esa es la actividad número 3. Bien, para retroalimentar el contenido de esta clase y usted pueda alguna duda que tenga, pues pueda disiparla. Aquí están las formas que se representa una función en este primer video, que ya vimos cómo se representa. Puede ser mediante pares ordenados, mediante tabla de valores, mediante el diagrama sagital, mediante el plano cartesiano, mediante una descripción textual, mediante una fórmula, ¿no? Con el video ustedes pueden ahí reforzar. Lo mismo, cómo se evalúa la función, ingresa un valor de entrada y se evalúa ese valor de entrada, pues se cambia el valor de X y obtenemos el valor de salida. Entonces, esto va a ser muy importante para que puedan retroalimentar aquí el contenido de la clase. Este es el enlace de video, está en la aula virtual, ¿sí? Y aquí están las actividades que tienen que hacer. 4 actividades, ustedes las leen, las analizan, ¿sí? Este documento también está en la aula virtual, es un archivo en Word, ¿sí? Donde están estos documentos, en PDF, perdón. Entonces ahí lo pueden visualizar. Y pues hay una rúbrica de evaluación que también está en la aula virtual, en el mismo archivo de la instrucción, donde se da valor a la puntualidad, ¿no? Este trabajo tienen que entregarlo pues el fin de semana, hasta el día domingo, ¿sí? Hasta las 11:59 de la noche, pues, ¿no? Entonces, 5 puntos si lo entregan en el tiempo establecido. Está abierto igual para que lo pueda entregar con retraso, pero ya va a valer 3 puntos. Y si no entrega, pues, o entrega despasado, ya de 24 horas, un puntito, ¿no? El contenido que esté en cada una de las 4 actividades, recuerda que hay 4 actividades, si están completas, si están bien hechos los ejercicios, pues tendrán 15 puntos. Si los temas no están completos o no presentan 2 o 3, tendrán 12 puntos. Y si los temas pues no están completos o no los hicieron, pues tendrán 3 puntos, ¿no? De la misma manera de organización, que estén ordenadas, actividad 1 con sus ejercicios, actividad 2 con sus ejercicios, actividad 3 con sus ejercicios, y están ordenaditas, pues tendrán el valor también de 10 puntitos, ¿no? Listo, chicos. Entonces, éxitos, nos vemos, adelante, en la próxima clase estará. Suerte, bye bye.